Y muy buenas tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más de el programa que semana a semana no deja de traer a ustedes el contenido semanal especializado en geopolítica, economía, finanzas e inversión desde una perspectiva latinoamericana. Ecos Financieros Podcast. Esta es una versión podcast con gente real que habla de manera básicamente real de los temas que traemos semana a semana. Y que a nosotros como latinoamericanos debería importarnos. Efectivamente. Ay, ustedes no están para saberlo, pero esta es la quinta, sexta vez que estoy dando este inicio. Perdonen atropellado en esta ocasión. Sin embargo, esto no significa que no traigamos noticias interesantes, importantes, cosas que la gente tenga que estar revisando Sí. Al pendiente de que esto vaya a ocurrir o no. Y bueno, resulta, señores, que tenemos tres noticias importantes, especialmente esta semana. Evidentemente, lo que no podíamos dejar pasar es que Cast ganó en Chile. Ganó en Chile, la derrota de Jara fue aplastante. Su contrincante. Sí, Él ganó de forma aplastante a su contrincante. Sí, y como muestra de qué tan importante es para la región latinoamericana, si esto realmente es una tendencia o es un voto de castigo, si los chilenos tienen que preocuparse por lo que va a hacer o no CAS, si esto es una desintegración paulatina de lo que venían siendo los planes de integración económica regional, pues bueno, vamos a verlo. Para que lo analicemos junto a todos. Efectivamente. La segunda noticia importante de esta semana es que Donald Trump acaba de declarar el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Y eso, en apariencia, podría decirse como que no importa tanto, una más. Sin embargo, tiene un mensaje geopolítico muy, muy profundo. Y para algunos países es una mala noticia. Sí, lo siento, México. Otra vez te llueve sobre mojado. Vamos a ver por qué está afectando específicamente a México, qué significa para el resto de la región y si esto es una antesala de algo más grave que podría o no ocurrir. Sí. Y la tercera noticia importante es que se acaba de dar un golpe de estado blando en la Unión Europea. Sí, así como lo dicen, sí, la poderosa Unión Europea, la que está conformada por 27 estados soberanos. Bueno, resulta que Ursula von der Leyen acaba de hacer una medida con la cual prácticamente pasa por la soberanía de cada uno de los 27 países miembros y donde prácticamente hace su voluntad, generando lo que se conoce como jurisprudencia. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que los medios no lo están cubriendo? Bueno, vamos a decirles que ha ocurrido. Y ¿había pasado antes? No en Europa. Es la primera vez. No en Europa. Europa se suponía que era diferente y que era mejor que los países latinoamericanos. Básicamente estamos viendo cómo Europa se vuelve cada vez más latino. Sí. En fin, entonces, si quieren saber esto y más, quédense con nosotros, que los abordaremos todo esto en Ecos Financieros. Un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Muchas gracias a toda la gente que me esté dando like, que me comente, que me comparte, que me ha seguido semana a semana y que le ha estado dando apoyo al podcast de la semana pasada donde hablamos sobre la nueva estrategia de seguridad de Donald Trump. También recuerdo que subí como programa monotemático un programa dedicado exclusivamente a explicar exactamente qué dice punto por punto esta estrategia de seguridad y por qué afecta específicamente a Latinoamérica. Saludos a la gente que nos saluda, donde prácticamente han sido apoyados desde las sombras, a este Sebasus Chan, que nos saluda desde Ecuador, a Pafilo García Hernández, que nos saluda desde México, y a todos los demás. Muchas gracias a todos ustedes. Entonces, ya que hemos estado muy retrasados con todo este inicio de programa por todos los desastres técnicos, comencemos con la primera noticia. Cast gana en Chile. El ultraderechista, como se le considera, José Antonio Cast, fue elegido presidente de Chile al vencer este domingo a la izquierdista y comunista, porque así es del Partido Comunista. Es el común. Sí, Janet Jara. Con un 99.86% de los votos computados, prácticamente Cast tenía un 58% de ventaja. Fue una derrota aplastante, como bien dijiste tú al inicio del programa, contra su contrincante. Contra el 41% que tenía Janet Jara, casi 16% de ventaja. De hecho, ya se sabía en todo caso que probablemente iba a ser el vencedor, dado que sus votos que sacó en la primera elección junto a uno que era más extremo que él, ya daban la mayoría. Sí, encima que se pensaba que los otros candidatos como Matei o Parisi iban a decir que voten por Cast, ¿no? Haciendo casi imposible que Janet Jara se hiciera con la victoria, ¿no? Entonces... Bueno, Matei no, porque es de derecha, pero sí Parisi. Podría él. Ya, entonces,
Señorita Mari Carmen Rojas, ¿es esto, como lo dicen varios analistas, de que es una tendencia donde los países latinos están girando nuevamente a la derecha, como si realmente esta derecha política latinoamericana se hubiera puesto de acuerdo para hacerse con un escaño y hacerse con un país y luego otro y luego otro? ¿O es esto un voto de castigo por el mal trabajo del izquierdista Gabriel Boric, perdón? Gabriel. Hay dos cosas aquí. No niego de que dentro de la región ha habido una serie de gobiernos de derecha que han sido consecuencia, más dicho, un síntoma de algo que también está pasando aquí en Chile. Así que la respuesta es sí y no. Sí, porque más que se hayan puesto de acuerdo, simplemente son medidas populistas que salen en momentos donde los países enfrentan ciertos problemas y de pronto el candidato que dice yo voy a traer la mano dura, yo voy a hacer la diferencia, yo voy a atacar este punto aquí concretamente, es el más seductor. No diría que sea exclusivo de Chile, propiamente. Pero aquí al menos lo que veo dentro del país, que más allá de que sea por una casi resfrío de derechas, como quien estornuda y se contagian todos, es un voto de castigo. Yo me atrevo a decir que se trata de un voto castigo 100% a la candidata que fue del presidente que está saliendo, Gabriel Boric. Ya. ¿Tan mal lo hizo Gabriel Boric como para que le estén castigando al gobierno chileno? Digo, según lo que muchos analistas han marcado, es que fue un presidente que en general gobernó bien, supuestamente. Bueno, siempre hablamos nosotros de que aparte de revisar los datos duros, dependiendo de quién habla y los, ¿cómo decirlo? Las métricas que cita, tú puedes decir con los mismos datos una cosa o completamente lo opuesto. Ese crecimiento del 2.5% en Chile no es un síntoma de una buena gestión. No necesariamente. Oh, esa es precisamente la cuestión. Porque a pesar de que Chile es de los países que más está creciendo comparado como por ejemplo México, pues realmente los chilenos cuando comparan gestiones de gobernantes no lo comparan con Bolivia o con Argentina, que es un desastre económico durante varias décadas y que Milei todavía no alcanza a salvar, ni tampoco con México, que ya tienen ¿cómo decirlo? Un caos social con el narcotráfico, sino que se comparan con la vida que tenían antes con la que tenían ahora. Exacto. Y resulta que Gabriel Boric los ha hecho considerablemente más pobres, ¿no? Sí, significativamente más pobres. De hecho, a él lo votaron porque supuestamente iba a traer más justicia social, iba a arreglar el sistema de pensiones, iba a ser más equitativa las cosas para las personas. Y cuando él asume, lo primero que él hace, algo que no se comentó mucho, porque normalmente son precisamente esa gente que no tiene voz a la que atacan directamente. Sí. El presidente anterior, Piñera, tenía, por ejemplo, ayudas sociales para lo que eran las personas con discapacidad. Y resulta de que estas ayudas, lo primero que hace Boris cuando asume es hacer una serie de recortes. Evidentemente hay que tocar diferentes partes, sobre todo que veníamos de una crisis que fue la del coronavirus. Y antes de eso, un poquito antes, nosotros habíamos tenido un estallido social que obviamente eso afectó fuertemente la economía del país, o sea, un estallido social que hizo que se parara de facto la máquina económica, cerrando una serie de negocios que en ese momento no podían estar abiertos porque los reventaron básicamente. A eso aunado a la pandemia del coronavirus, que fue una crisis que nos tocó a todos, no solamente a Chile como país. Y bueno, en este escenario asume este presidente que lo va a cambiar todo, que lo iba a cambiar todo, y lo primero que hace es tocar ese tipo de cosas, por ejemplo, en el caso de las discapacidades. Y hay gente que no tiene voz porque no tiene, imagínense, ¿ustedes creen que van a ir a alzar la voz, a hacer marchas, manifestaciones? Y así como pasó con ellos, pasó con otras clases de personas que suelen ser como desplazadas. Entonces, hay un montón de gente que votó por él y que al final terminó siendo defraudada. El feminismo se dijo que iba a ser un gobierno que iba a ser inclusivo, feminista, no discriminador, que iba a hacer las cosas más parejas, que iba a arreglar los sistemas de pensiones. Y durante su gobierno hubieron escándalos que tenían que ver con el tema de personas abusadas por gente muy cercana a él que tenía en lugares estratégicos de poder. O sea, además pierde una credibilidad gigantesca para un sector no menor.
Uf, eso es un problema bastante serio. Aunque, según muchos analistas, afirman que el gran problema por el cual Boric fue hecho a un lado es por las demandas de atender el problema migratorio que sufre Chile. Exactamente, y a eso quiero ir. Porque aquí estamos tejiendo una serie de caminos para llegar a por qué finalmente sale Kast al poder para este año 2026 que asume. Y bueno, siguiendo por la misma línea, por la misma historia, después este presidente empieza a tocar ciertas cosas de la ciudadanía, como por ejemplo vendría siendo el emprendimiento. El emprendimiento para la gente pobre se vio sumamente castigado. Aquí nosotros en Chile teníamos una cosa que se llamaba secreto bancario, que era básicamente que nadie te revisaba tus cuentas, a quién le transferías, cuánto recibías. Y bueno, se empezó a levantar pocamente eso al punto donde en la actualidad solamente tú puedes hacer 50 transferencias, dado que querían cortar el comercio informal. Y el comercio informal, mucha gente no vive de eso solamente, o sea, hay mucha gente que lo tiene como un segundo ingreso porque los sueldos aquí en Chile no dan. De hecho, Chile es uno de los países que también dentro de la región tiene más desigualdad, que eso no es menor. Entonces, el ciudadano a pie vive eso. Y aunado a todo eso, también con el sistema de pensiones, donde se dijo que se iba a arreglar y finalmente quedó en más de lo mismo. Porque hay mucha gente que no lo sabe, pero aquí para jubilarte y que te den todo tu dinero, hay personas que les calculan hasta los 113 años. ¿Quién vive hasta los 113 años? No. No, no hay posibilidades. Y eso tampoco se tocó, o sea, que fue una de las grandes promesas que se hicieron. Y la guinda del pastel, aparte de que la gente estaba más pobre, porque no podían emprender, no podían venderle al vecino ya, y Chile es un país sumamente digitalizado. Aquí en Chile todo funciona por transferencia electrónica, básicamente, o por la tarjetita que nosotros lo llamamos. Y resulta de que al haberse metido con eso hizo un montón de problemáticas, sobre todo para la gente que era como microemprendedor, para que pudieran importar. Se metió en sistemas tributarios, o sea, si tú no tienes casa propia es bien difícil que puedas emprender en cualquier cosa que no sea algo, ¿cómo decir?, de servicios digitales, se puede decir. Porque, por ejemplo, si tú quieres vender pasteles, si tú quieres, no sé, hacer artesanía y tienes que justificar dónde tú tienes tu taller, no se puede si no tienes, si no eres propietario aquí en Chile. Esa fue una de las cosas, por ejemplo, que antes nosotros teníamos un sistema que no estaba tan regulado, por así decirlo. Y empezó a estarles cerrando fuentes de ingreso legítimo. Sí, legítimo, uno a uno, hasta estrangular al sector más vulnerable, porque seamos sinceros, o sea, los que tienen pequeños emprendimientos, los que importan pequeñas cantidades, los que agarran un pequeño dinerito e intentan empezar en un negocio sin formalizarse, no es la gente adinerada, no es la gente acomodada, eso no se les tocó nada. Que supuestamente iba a ser un gobierno que iba a pedirle impuestos al más rico y aliviarle el bolsillo al más pobre, eso no pasó. Y finalmente, aquí viene la guinda del pastel. Chile ha visto su calidad de vida cada vez más empobrecida por la migración descontrolada que ha llegado. Porque nosotros lo hemos conversado previamente, para que haya migración, una migración controlada, no basta simplemente con que tú le revises a qué viene o si es que tiene trabajo o no. Hay que hacer educación cívica al país donde tú llegas. Porque cuando tú llegas con tus costumbres, que pueden ser legítimas o no, pero en un lugar que no es donde tú creciste, eso perfectamente puede chocar con el estilo de vida de la persona que está ahí habitando. Eres un invitado. De hecho, los venezolanos son los que han tenido más problemas para adaptarse porque la cultura es distinta. La cultura es distinta y tenían costumbres como, por ejemplo, llevarse su radio así a la playa y hacerla sonar a todo dar, Sí. Sin importar quién estuviera alrededor. Y eso le molesta a los chilenos que no hacen ese tipo de cosas. No, que a la playa uno va a descansar, a relajarse, a conversar, no a que el vecino de al lado tenga una radio a todo volumen y que te entorpezca tu paz. Sí, o que estén haciendo fiestas hasta las 2, 3 de la mañana, todo lo que da, con alcohol y mucho reggaetón o música urbana. Eso tampoco se daba tanto en Chile y empezaron a tener conflictos por este tipo de personas. Por ruidos molestos principalmente. Y fuera nada, o sea, si dijéramos, es que simplemente han sido un poco bulliciosos, podría pasar, pero a eso también se ha sumado que la calidad del delito ha cambiado. En Chile era un país que estaba acostumbrado a que si te asaltaban te dejaban vivo.
No existía el secuestro, no había sicariato, nadie en Chile hace 10 años atrás se le habría ocurrido ir a pedirte un piso para dejarte trabajar tranquilo. Y resulta de que esas han sido todas noticias que hemos estado viendo después de la pandemia, con la llegada de migrantes masivamente. Y no voy a echarle la culpa a un sector concreto, siento que es de mal gusto estigmatizar solamente a un tipo de migrante. Nos gusta o no nos gusta, en el fondo la gente de Venezuela es una víctima de un régimen dictatorial. Yo no le deseo el mal a nadie. No me gustaría estar en los zapatos de la gente que se ha visto en la necesidad de emigrar. Pero sí es cierto de que ha habido un aumento significativo del delito, no de la cantidad de delitos, sino que de la brutalidad del delito. Y eso en consecuencia ha hecho que la gente aquí se sienta todavía más insegura. Porque si vemos que los delitos no bajan o en apariencia se mantienen iguales, pese a que las estadísticas puedan o no decir lo contrario, si todos los días vemos, oh, yo conozco a alguien que lo asaltaron y lo mataron, oh, yo conozco a alguien que le empezaron a cobrar piso, oh, yo conozco a alguien que secuestraron, eso nunca se había visto. Y es ahí el voto de castigo principalmente, porque es muy extraño, o sea, estamos hablando de que casi el 60% de la población votante aquí en Chile votó por Kast. Que Kast se ha considerado fan de Pinochet, ya saben, el dictador chileno, cosa que en Chile está muy estigmatizado ese tipo de opiniones. Imagínense que estaba tan estigmatizado que se votó originalmente por cambiar la constitución. Y ahora que viene Kast diciendo, oh, Pinochet no fue tan malo, y que vaya, los ciudadanos chilenos le dijeran, pues va, súbete al gobierno a ver qué puedes hacer. Porque si ya no ha funcionado con una cosa, con otra, y a todo este contexto es donde yo les digo, para mí fue un voto castigo, porque resulta de que la gente que en este caso fue la más vulnerable, se vio significativamente afectada, y para mal. Ahora, en Chile, a diferencia de otros países como por ejemplo México, donde la izquierda y la derecha como que están peleados y quieren el poder para desplazar a los otros, aquí en Chile a mí me sorprendió un poco, vino de México, que las líderes del partido opositor de izquierda tuvieron un contacto bastante amplio con el presidente, tanto en este caso, donde estaban dando felicitaciones y saludos y entregando al gobierno de manera ordenada, diciendo estamos aquí para trabajar juntos y Chile unido y todos felices. ¿Es esto así como lo pintan en Chile, donde prácticamente se ven ustedes como una región mucho más civilizada y con valores mucho más altos que el resto de la región latinoamericana? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque hay cosas que obviamente la gente que no vive en Chile no sabe, y hay muchos chilenos que tampoco saben. Okay. Aquí tienes que tú estar un poco metido en lo que es política, o sea, entre comillas, gustarte la política como para saber estas cositas. En Chile hay lo que se llaman familias de políticos, como en todas partes. De hecho, muchas de estas personas son latifundistas y tú les puedes rastrear el árbol genealógico a los principios de la migración, por así decirlo, del viejo continente hasta Chile. Okay. ¿Ya? Sumado a eso, hay grandes capitales que durante mucho tiempo estuvieron financiando carreras de izquierda y de derecha indiscriminadamente. Hace muchos años atrás, si les interesa, búsquenlo, hay un escándalo que surgió que se llama el escándalo Sokimich. En la actualidad la empresa se llama SQM. Se lavó como el nombre porque al final sigue siendo la misma, pero ahora... Es distinta, Claro, son claro. unas siglas y ya. Claro, pero el nombre real de esta empresa es Sokimich. El escándalo fue tan grande porque la transversalidad del poder a lo que financió, nos dimos cuenta de una cosa, y esto les hablo hace más de 10 años. En Chile no existe en estricto rigor diferentes partidos políticos. En realidad, si tuviéramos que hablar, es una élite económica que gobierna, que pone piezas en el poder. Y podríamos decir que en estricto rigor hay un partido único que se llama Sokimich. Una empresa gobierna Chile. O sea, lo voy a decir así porque no necesariamente en la actualidad esa es la empresa que le da plata a todos. Lo estoy poniendo como el simbolismo. Que nos dimos cuenta de que aquí en realidad el que gobierna no es el señor dinero, es así de simple. Sokimich puede ser en la actualidad incluso, que vamos a hablar en un ratito más, el nuevo señor al que hay que servir Estados Unidos.
Entiendo. Entonces, esa es la cosa que está en Chile, que hace mucho tiempo la liga económica se hizo con el poder, tanto de izquierda como de derecha. De hecho, sí he visto aquí noticias en Chile donde, bueno, caminando por Santiago, que los sedes del partido, por ejemplo, era el anarquista, el comunista, Ay, sí, los republicanos el también. republicano, todos estaban en la misma calle y de repente se me hacía muy chistoso ver un café donde estaban varios ahí comiendo, que estaba céntrico de esos tres. Mira, lo que dices tú es algo que se dice que en Chile hace mucho tiempo. Si tú sales del Congreso, sales de las instancias donde se encuentra la política en Chile, no te extrañe ver gente de derecha y izquierda compartiendo en la misma mesa, como buenos amigos. Sí. Vaya. Es algo que se dice, lo tiran un poco como a broma, pero entre broma y broma la verdad se asoma. Pues mira, para una situación así de un país donde una élite económica se hizo con el poder y nada más están pasando sus fichas o sus herederos, en teoría le tendría que dar más estabilidad a una nación, ¿no? Eso explicaría en parte por qué su país ha estado pues relativamente estable. Porque se ponen de acuerdo en los lobbies internos que ellos preparan. Sí. Y bueno, como resultado de esta victoria de este José Antonio Kast, ya ha habido reacciones, ¿no? Obviamente el presidente estadounidense reconoció la victoria de Kast, diciendo que bajo su liderazgo confiamos en que Chile avanzará las prioridades compartidas, incluyendo el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial. Como ven, Estados Unidos cree que Chile es un México del sur o algo así. Claro, y que nosotros le llevamos centenar de migrantes ilegales. Sí. Que la mitad de Chile está allá ilegalmente. Que le están llevando fentanilo hacia sus fronteras. Claro. Y lo único que tiene que ver Estados Unidos es que revitalizar su relación comercial porque tienen que ser el socio comercial número 1. Estados Unidos, no China. Evidentemente. Sí. Y bueno, Estados Unidos espera trabajar con su administración para profundizar su asociación y promover la prosperidad compartida en nuestro hemisferio. Que si recuerdan el programa de la semana pasada, esa es una mentira. Quieren que Chile pague parte de la hegemonía que va a tener Estados Unidos en las próximas décadas. ¿Con qué cosas? Con litio y con cobre. ¿Tecnología? No. ¿Quieren hacer producción de energía? No, eso no sirve. Eso es calentamiento global, una mentira. Tiene que ser petróleo. Sí, petróleo, eso tienes que sacar. De hecho, José Antonio Caz ya dijo que va a dar marcha atrás a la revolución verde de hidrógeno verde, que que iba a ser originalmente en el norte, que lo va a mandar disque al sur porque sí. Porque sí, la razón, el argumento que dio fue bien estúpido, debo decirlo. Bueno, sí, en parte es porque se van a proteger los observatorios chilenos del norte. Sin embargo, la producción de hidrógeno verde, donde Chile era una nación puntera, donde eran de los primeros que estaban desarrollando esta tecnología, era una ventaja económica que iba a permitirles liderar la transición energética, así como China hoy con los autos eléctricos, bueno, Chile con el hidrógeno verde. Sí, tan importante es el proyecto del hidrógeno verde para Chile que básicamente por el potencial energético que existe en este país podríamos ser una Arabia Saudita, pero de la energía verde. Sí, y el coste iba a ser que los observatorios en Chile ya no iban a ser tan interesantes. Bueno, José Antonio Caz dijo que va a dar marcha atrás a esta iniciativa y que va a mandar el hidrógeno verde a Puerto Montt. ¿Qué hay de malo que lo mande hasta el sur de Chile, donde no molestará a los observatorios? Bueno, que en el norte era donde se daba la forma más barata de producir hidrógeno verde, porque había el desierto de Atacama y una zona muy cerca, además cerca del planeta, donde los rayos del sol daban prácticamente todo el año. Le dio al traste al proyecto de hidrógeno verde. Sí, básicamente lo que está diciendo es que va a ponerle trancas al proyecto. Y él como presidente puede hacer muchas cosas. Y hay una cosa que yo tengo que decir, el señor Kass sirve a un señor, que lo mencioné al principio, y es a Trump. Antes no era una figura desconocida. Cuando estuvo Boric contendiendo, también se presentó Kass contra Boric. En esa época estuvieron bastante reñidos Boric y Kass, pero por una cantidad no tan grande, o sea, ahora es demasiado arrollador. En su momento fue muy parejo, y que por poco ganó en este caso Boric a Kass. Y resulta de que en esa época, cuando él estaba contendiendo, iba hacia la segunda vuelta, se fue a dar una vueltecita por allá arriba, allá en el norte, se juntó con Donald Trump, volvió un poco más inepto, debo decirlo. Yo soy una convencida que hasta cierto punto no se esforzó por intentar ganar la presidencia la última vez que se presentó. No digo que dejaron ganar a Boric, pero podría decir que sí, porque había presentado una performance muy distinta a cuando llega a hablar con este señor Trump en esa época.
Entiendo. Así que yo les digo, es una persona que sí tiene una cercanía real con Trump y con Trump en este caso haciendo todas estas cosas que pretende convertir a la región en su, ¿cómo decirlo esto? En su patio. Trasero. Ajá. Y bueno, como parte de estas elecciones, Javier Milei, el presidente de Argentina, lo felicitó, le apoyó por su afinidad política. También los presidentes de izquierda, como fueron Lula da Silva o Claudia Sheinbaum, le dieron mensajes de felicitación al gobierno chileno, deseando cooperación, sin entrar en una confrontación pública. Netanyahu, el presidente de Israel, también le mandó una expresa felicitación a este cast, sobre todo para ver otra vez los temas de renovar los contratos que Boric canceló este año de cooperación militar con Israel. Ah, sí, porque aquí tenían una tecnología computarizada, por así decirlo. Sí. Presidentes de Europa le dieron su apoyo y todo estaba relativamente bien hasta que llegó Gustavo Petro a decir que tengan cuidado Chile, que se vienen tiempos de muerte. Y el día siguiente salió a decir que se negó a darlo por bienvenido a Kast, dijo que nunca estrechará la mano de un nazi, en referencia a Kast y su padre. Y esto fue considerado una intromisión diplomática directa y provocó una protesta formal del gobierno chileno entre el gobierno colombiano, que Gustavo Petro se va a decir, no me voy a arrepiento. Y fíjense que el gobierno que hizo la protesta no fue Kast asumido, fue el de Boric. El de Boric, porque no se puede estar metiendo con estas cosas, o sea, el tipo abre la boca y nada más es para decir puras tonterías, metiéndose en problemas que ni lo buscan ni lo llaman. Ni le competen. Y no lo posicionan como un líder fuerte, que es lo que él quiere mostrarse, quiere ser como que el reemplazo, yo creo que en su mente se ve como el reemplazo de Maduro. Como el reemplazo de Maduro, como el izquierdista beligerante. Maduro creo que quiere ser Chávez. Chávez, ¿verdad? Sí, yo creo que quiere ser como Hugo Chávez. Pues, honestamente, no saben qué terminó la historia de Chávez. Porque, pues, exacto. Mandó a Venezuela al precipicio, ¿no? Y fuera de eso, de Petro como mandatario, solamente los políticos de izquierda de España también insultaron directamente a Kast, llamándolo de nazi, de que la ultraderecha se está haciendo con los controles de los gobiernos, que es algo que no pueden permitir ni asumir. Bueno, pero como son líderes de partidos menores, no requieren de una protesta política ni formal. No, son como alguien de un país X que sin una posición, no es un diplomático. Sí. Fuera. Y no es como el caso de China, por ejemplo. No es como el caso de China. Y bueno, en sí vamos a ver qué va a hacer de Kast en la región. En teoría va a seguir con el resto de programas internos que tenía Chile, por lo cual no va a haber mucho cambio. El cambio más fuerte viene en su política de hidrógeno, donde... Siguiendo al señor Trump, obviamente va a tirar para atrás y va a ser tropiezo de esta tecnología. Sí, pero habrá que ver en todo caso, porque si hay una cosa que tiene... Esa es la tendencia, o sea, eso es como lo que se ha dado a conocer de la boca para afuera, dientes para afuera. Sí. Sin embargo, yo puedo decir una cosa, un mínimo de esperanza con respecto a este proyecto que de verdad era clave para el crecimiento chileno. Sí, porque eso podía ser la diferencia, ser el punto de inflexión entre ser un país que de verdad tengas con qué pelearle a un fuerte, a simplemente ser más del montón. Esa es la importancia del hidrógeno verde. Entonces, era una industria clave. O sea, si cuando nos reímos a veces de Perú es clave, ya, el hidrógeno verde es clave para Chile. Sí. Tal cual. Era clave para Chile. Bueno, José Antonio Kast en principio no lo está desarticulando, simplemente lo está obstruyendo. Sí. Por 4 años, por lo menos. Por lo menos. Ya veremos qué ocurre después. Si te gustó cómo dimos esta noticia, por favor no olvides dejar tu like, comenta y comparte y dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos, que se publican semana a semana. Eso sí, antes de continuar, para terminar la idea, una última cosita. Esperemos, eso sí, que Chile tiene esa característica, que de pronto los líderes creen la gente de que sirven a un dios, y la verdad es que no le sirven a nadie. Y sí, que de verdad era seguidor de Pinocho. Ajá. Bueno, él con la Operación Cóndor fue espaldarado por Estados Unidos. Y sin embargo le dio la espalda. Sí, sí. Vamos a ver qué ocurre con este José Antonio Kast, quien ha prometido mano dura contra la migración. Vamos a ver si lo cumple. Francamente, muchos de los decretos que tiene Kast son medio complicados de hacerlo porque a Chile le falta personal. Es normal ser un país de 22 millones de personas. Es cierto. Y contrata a los migrantes. Y van a ser la policía de... Y va a ser la policía de ICE con los mismos resultados que tiene Trump en Estados Unidos, ¿no? Ay, joder. Lo digo porque dijo que quería abrir un nuevo departamento para esos delitos exclusivamente. Pero es curioso porque los carabineros tienen que hacer una escuela de 2 años para ser
el equivalente a policía de cualquier región Es una tontería, porque ya existen las instituciones. Como cualquier político, vamos a hacer todo nuevo de cero. No, arregla lo que ya existe. Ya, ahora sí, siguiente noticia. Siguiente noticia. El fentanilo ha sido declarado un arma de destrucción masiva por Donald Trump. El mandatario ha dicho: hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, 15 de diciembre, clasificaremos formalmente al fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es. Y bueno, esto podría ser como que, bueno, ¿y a mí qué me importa que viva en Latinoamérica? Si yo ni lo consumo, aquí nadie me lo vende. ¿Qué me puede importar a mí que el fentanilo haya sido declarado un arma de destrucción masiva? Bueno, no es el hecho de que seas afectado directamente, sino lo que puede pasar en el mañana. Porque prácticamente Donald Trump acaba de establecer una especie de paso legal internacionalmente hablando más, por si quiere hacer, no invasiones como en el siglo XX, donde veías al ejército estadounidense en tus costas, sino unas operaciones extraterritoriales, como las llaman en Estados Unidos, que sean muy quirúrgicas para que la CIA, el FBI o cualquier operación pseudo-militar o paramilitar decida, no sé, poner una bomba ahí en alguna de estas organizaciones criminales que trafican con estas cosas. En síntesis, está diciendo que le está buscando dar más legitimidad. Él busca esa legitimidad porque al final es una guerra de relatos. Y una forma de hacerlo es precisamente decretando el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Ajá. Y esto tiene un mensaje geopolítico especial para dos naciones en particular. ¿Quiénes son? México. ¿Y quién más? China. Primero, ¿por qué México? Miren, prácticamente el fentanilo que llega de Estados Unidos llega desde la frontera sur, desde México. Y los cárteles mexicanos a esta fecha en la que estoy dando este podcast ya han sido declarados en su mayoría organizaciones terroristas, ¿vale? Prácticamente, si de repente Donald Trump viera que el gobierno de México se ve rebasado por las organizaciones criminales, podría tener un antecedente legal para hacer lo que hizo en Afganistán, pero en México. Llegar con las tropas yanquis a traernos libertad y democracia, por supuesto. Y pues prácticamente esto se convierte en un tipo de amenaza con la que ahora México va a tener que estar lidiando constantemente, porque ahora Estados Unidos tiene algo que no tenía en la administración Biden, una especie de ventana geopolítica legítima para llegar en las últimas consecuencias a enviar al ejército estadounidense a las costas mexicanas, ¿no? Estoy hablando en los extremos más álgidos, más fuertes, donde Claudia Sheinbaum literalmente se le para encima a Trump y dice no, ya está como quieras, y donde Trump hace, por más operativos armados que manda México, no sirven de nada y dice, pues ya, invasión. Pero al hacer esto también, un arma de destrucción masiva, el fentanilo también pone que el problema de su salud pública estadounidense como un vector externo, que ya no es un problema interno de los estadounidenses que lo estamos demandando, sino es un problema de guerra híbrida de países externos que nos lo están manteniendo a nosotros. Así que no es nuestra culpa estadounidenses que estemos demandando fentanilo. Es esta oferta desmedida de fentanilo que nos hace poder querer comprarlo y que mis dólares vuelen de mi bolsillo a estas manos de traficantes. Eso, poniéndolo así, es ridículo, pero es el relato que está mandando Donald Trump para justificar estas cosas. Y siempre lo hemos dicho desde el principio de estos podcasts, lo que más importa a estas personas es crear relatos. Que el relato sea cierto o no, con el tiempo se convierte en una verdad. Uh-huh. Y bueno, el mensaje político a México con esta medida es: si no controlas esto, Estados Unidos se reserva el derecho de actuar en la forma, intensidad y medida que considere posible. Yo ya no tengo que pedirte permiso para combatir el fentanilo porque es un arma de destrucción masiva, como si estuvieras traficando con bombas nucleares. Porque si tú eres un peligro para mi nación, yo tengo la autoridad y el derecho para intervenir sin tener que avisarte. Y eso... Sin pasar por ti. Eso es muy peligroso porque prácticamente le han puesto la soga al cuello a Sheinbaum y a cualquier presidente que a largo plazo en México no controle este tema del fentanilo o de los cárteles de droga.
Y por otra parte, el mensaje estratégico es para China, porque bueno, resulta que muchos de los componentes con los que se fabrica el fentanilo ilícito, que es el que está siendo declarado arma de destrucción masiva, pues vienen de China. Se lo compran los cárteles en México y de ahí lo elaboran y lo mandan a Estados Unidos. Así es. ¿Qué está diciendo Trump entre líneas? Bueno, si el fentanilo mata más que estadounidenses que muchas guerras, entonces quien facilite su producción también es parte del problema. Y esto sirve para presionar diplomáticamente, justificar sanciones económicas que quiere ponerle a China porque es que está traficando como si fueran armas nucleares, pero con fentanilo. Y integrar el tema del conflicto geopolítico de Estados Unidos y China como un punto más de presión en el cual se tiene que negociar, haciendo que la negociación que tenga que establecer Pekín a largo plazo y al mismo tiempo, dado que Estados Unidos es el país hegemónico del planeta, que pueda forzar a aliados a tratar de hacer un cerco a China porque está traficando con armas de destrucción masiva, que es el fentanilo. Sí, otra forma más, que también lo conversamos previamente, a intentar que China, como cuando pasó con la Unión Soviética. Ajá, que hicieron un cerco económico para que la Unión Soviética no pudiera comerciar y no crecer. Es parte de su plan de la guerra comercial que tiene con China. Sí, esa parte, otra lista más para tener un arma con la cual atacar. Aquí fue como dos pájaros de un tiro. El pájaro México, pero también el pájaro China. Y bueno, con esto Trump se lava las manos de su crisis interna de opioides, que los estadounidenses estén comprando. No es culpa ni del sistema de salud estadounidense, ni de la educación que le dan a los estadounidenses, ni del amplio desencanto que tiene la población estadounidense con las oportunidades que encuentran el día de hoy, porque el sueño americano está roto. Ya no pueden hacer lo que hicieron sus papás y cada vez se encuentran con que son más pobres. Curiosamente, el sueño americano funciona solo para los países pobres, y lo voy a explicar. Yo, persona de país pobre, llego de forma ilegal a Estados Unidos. Consigo un trabajo, vivo como esclava, me aguanto un par de años, me regreso a mi país pobre y vivo como millonario. La cosa es, si vivir en Estados Unidos te permite ahorrar. Yo sé que muchos migrantes en Estados Unidos tienen que vivir en condiciones de hacinamiento. Y de indigencia. Algunos. Sí. Para tratar de ahorrar cada dólar que pueden y mandarlo a su país de origen. Así es. Porque de lo contrario no pueden. Con lo que ganan allá, estas personas de países pobres apenas les da para sobrevivir y sin embargo tienen que hacer un esfuerzo adicional más para medio vivir y mandar parte de su dinero a países de origen, ¿no? Claro, y el sueño americano al final lo viven en sus propios países cuando ellos se regresan con todos esos dólares que han juntado a lo largo del tiempo para vivir bien en sus propios países. Pero, ¿qué pasa con el ciudadano a pie, aquella persona estadounidense nacida y criada en dicho país y que no tiene la posibilidad de salir de ahí porque realmente es pobre? Su familia es pobre, nació de alguien, la pobreza se hereda. Y es muy difícil salir de ellas si no tienes medios que te permitan la escala social, como por ejemplo una educación que te permita conseguir empleo a largo plazo, sobre todo porque muchas de las carreras que la gente estudia son carreras que son, ¿cómo decirlo?, que ya están saturadas, que ya todo el mundo las estudia y no encuentran un espacio de trabajo que les pague lo que ellos quieren estudiar. Encima, muchos de los trabajos que mejor pagan no suelen ser los más vistosos, y en muchas ocasiones son estos trabajos que van cambiando acorde a cambio de tecnología y en otras ocasiones van quedando atrás. Por ejemplo, estudiar contabilidad al día de hoy, 2025, yo lo considero algo inviable, algo que no debería recomendar a ninguna persona que esté en la educación universitaria, que si estás ahí mejor cámbiate de carrera en otro tipo de área, psicología no, ni filosofía tampoco, porque no vas a encontrar trabajo. Salvo que tengas conecte. Y que estudies algo más complicado, como puede ser la economía, como puede ser incluso una carrera que tenga que ver con ingeniería, ¿no? Si eres de Latinoamérica, te recomiendo que estudies geotecnia, porque Latinoamérica está llena de minas. Sí. Y es una carrera muy complicada, que no todos estudian porque nadie la entiende. O alguna carrera que tenga que ver con mecánica y luego se vayan al sector minero, te especializan ahí mismo. O cualquier carrera que te permita reparar maquinaria complicada. Sí. De laboratorio. Sí, porque la IA podrá hacer todo menos reparar máquinas. No, para eso se necesita persona. Personas que entiendan las máquinas y arreglar las cosas rapidito porque no quieres estar comprándote una nueva máquina cada cierto tiempo. Entonces, esas serían las cosas que tendrías que estar estudiando. Sin embargo, el estadounidense actual le vendieron un montón de ideologías tontas como, además de que el amor verdadero existe, persigues tus sueños, o que la gente vale más por el corazón interno, no por el dinero que estén ganando.
Que, oye, es importante que todos estos valores que tienen las personas, Es importante tener valores. pero si no hay dinero que te permita mantener. Claro, vivir acorde a esos valores, entonces creo que deberías replantearte tu forma de vivir y de entender el mundo. Sí, también si me estás escuchando y tu papá o tu madre tiene un negocio, tu papá es abogado y tiene un despacho, bueno, estudia Derecho. Su mamá tiene un puesto de verduras, bueno, estudia Administración para que crezcas este puesto de verduras y tengas ahora 2 puestos de verduras. Sí, porque ya tienes todos los proveedores, la gente, el lugar. Es mejor pensar en qué es lo que ya tienes y desde ahí intentar hacer algo que puedas tú perfeccionarlo. Sí, en fin. Regresando a esto de Estados Unidos y el fentanilo como arma de destrucción masiva, también una presión indirecta sobre el resto de la región latinoamericana, porque es como que, oigan, vean lo que le estoy diciendo a México, ustedes pueden ser los siguientes si no se alinean a mi nueva estrategia de seguridad nacional, donde todos tienen que pagarme la hegemonía global y tengo que ser su primer socio comercial y seguir todas las reglas tal cual como yo las decida, en la forma en que yo las decida, sin decir nada ni quejarse por lo que estoy haciendo. Sí. Y también, o sea, siguiendo la misma narrativa que he estado aplicando con Venezuela, porque Venezuela no es solamente este caso de hoy que vamos a quitar al dictador del poder y vamos a liberar a un pueblo oprimido. No, 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 no. Tiene que ver netamente porque puede invadir las aguas internacionales, que también vamos a dar una siguiente noticia que tiene que ver con esto, y hacer y deshacer dependiendo de sus propios intereses. O con no me gustó tu barco porque resulta de que lleva peluches y yo quiero ser el productor número 1 de peluches del mundo, entonces tiene droga. Ajá, está en drogas metidas y uy, lo decomiso. En fin, con esta Trump convierte el fracaso interno de la crisis de opioides en un problema externo, no es culpa de Estados Unidos. Y esto le sirvió históricamente a Estados Unidos para justificar sus desmanes de poder, endurecer su política exterior con actores incómodos o que no se alinean a sus intereses, y disciplinar tanto aliados incómodos como enemigos declarados, sistémicos, como es el caso de China. O por lo menos lo va a intentar. Y con esto la frontera entre la cooperación y la presión va a ser una línea muy fina, pero para lo que es Latinoamérica siempre ha sido presión o no cooperación, entonces solamente... Es más de lo mismo, pero de forma mucho más fuerte y más evidente. Más clara, más realista. En todo caso, él lo dijo que es un corolario a la doctrina Monroe con su propio aporte, así que países de Latinoamérica aquí fueron bastante, ¿cómo decirlo esto? Con bombo y platillo. Esto va a ser mío, es mi patio y voy a echar a toda la gente que esté aquí de indeseables haciendo infraestructura clave para sus países. Aquí lo que deberían estar haciendo los países es ver cómo van a enfrentarse a su carta de los deseos, porque va a ser problemática para todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, lamentablemente la clase política suele estar más preocupada de sus negocios personales, así que veremos. Como es el caso de México. En fin. Si te gustó cómo dimos la noticia, o te pareció interesante, realista, o tienes una opinión en contra de lo que estamos diciendo, por favor déjalo en los comentarios. No olvides dejarle like, comentar y compartir, y darle a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos. Antes de pasar, aquí nos están comentando, aquí en Ecuador tenemos a Chile como un país que está mal a nivel de Sudamérica, como los demás, pero está bien a nivel individual. Saludos de Pánfilo García Hernández. Dice, ¿cuál es la expectativa con su nuevo presidente? ¿Cómo va a beneficiar o puede ser pan de con lo mismo? Yo sinceramente pienso que va a ser más de lo mismo, porque aquí diferentes presidentes han prometido cosas y cuando cumplen es un cumplimiento a medias. Y con él realmente llegó por vías populistas, llegó con varias cosas que a mí, de opinión personal, podrían ser mentirosas. Eso sí, no digo que fue el único, de hecho, para mí Jara era tan mala como él. Sí, sí. Prácticamente fueron los políticos más ambiciosos con su agenda política a llegar ahí y que fueron más convenientes para las élites internacionales. Claro, entonces respecto a él, dice que va a privilegiar el emprendimiento. Se han puesto un montón de restricciones horribles al emprendimiento por parte de la administración anterior. Si puede aliviar un poquitito eso, pensando, porque también lo dijo de su boca, que el emprendimiento es un motor económico que ayuda al crecimiento de los países, yo creo que ya eso sería algo bueno. Pero volver a lo que fue antes lo dudo mucho, porque a lo ganado, ganado. Y ahora, tercer noticia. No muchos medios le han dado la relevancia o la profundidad que se merece, pero se ha dado un golpe de estado blando en la Unión Europea.
Resulta que entre el 11 y el 12 de diciembre, la Comisión Europea propuso utilizar el artículo 122 del Tratado Fundacional de la Unión Europea para mantener inmovilizados los activos del Banco Central de Rusia, unos 210 mil millones de euros, de forma indefinida. ¿Por qué esto es importante? O sea, al final de cuentas Rusia es el malo, él fue el que inició las agresiones contra Ucrania, y que no esté pudiendo usar sus activos es algo bueno. ¿Qué tiene de malo esta decisión? Prácticamente los buenos, que son los europeos que luchan por la libertad y que Ucrania se mantenga libre, han dado un golpe a Putin para que no pueda usar estos activos rusos. ¿Por qué es esto malo para la Unión Europea si es todo lo contrario? Miren, porque las bases sobre las que se fundió la Unión Europea, que eran unanimidad, eran temporalidad y reversibilidad, se han destruido. Estos tres ejes eran los que hacían que los 27 países miembros pudieran mantener su soberanía en las decisiones que tomaba la Unión Europea. Unanimidad. ¿Qué significa unanimidad? Que todos los países tienen que estar de acuerdo. Todos. Con uno que no estuviera de acuerdo, la medida se echaba para atrás y así se justificaba que la Unión Europea realmente trataba de llegar a consensos con todos sus países miembros. No había una cuestión de mayoría política porque la Unión Europea es un Estado, pero no es un Estado. En lo que viene siendo derecho internacional, lo que viene siendo un Estado, la Unión Europea explícitamente no es un Estado. Se comporta similar a uno. La retórica política lo quiere de repente figurar como uno, pero es una unión de 27 países soberanos para hacer las negociaciones más fáciles. Hecho, ¿qué era lo que protegía eso? La soberanía de cada país, básicamente. Sí. Porque funcionaba de una manera similar a un Estado, pero no lo era, por ese motivo. Temporalidad. Las sanciones como las de la Unión Europea contra Rusia no eran indefinidas, no eran para siempre. Siempre había una especie de calendario temporal en el cual se terminaba esta medida y las operaciones regresaban a lo que era antes. En el caso de estas sanciones contra Rusia se tenían que renovar cada 6 meses. El problema es que si de repente llega un país que de repente Putin agarra, pone una persona a cargo afín hacia Rusia, como puede ser Hungría, y dice el presidente de Hungría, no, yo quiero que se revoquen estas sanciones contra el Kremlin, bueno, basta con ese país para que Rusia vuelva a tener poder sobre estos activos que dejó en Bélgica. Y esto pues se ha terminado porque ahora son indefinidos. Y la tercera eje importante sobre que se sustentaba la Unión Europea era la reversibilidad. Siempre existía la posibilidad real de levantar las medidas si un solo país ejercía su derecho de veto. Todos tenían derecho de veto. No importaba qué tan importante fueras como Francia, Alemania, o qué tan pequeño fueras como Grecia o Italia. O sea, bastaba con que tú digas, a mí no me gusta esto, y toda la Unión Europea respetaba tu voluntad. Ahora que entendieron este marco de cómo la Unión Europea se manejaba, lo que hizo Ursula von der Leyen fue aplicar el artículo 122 para tratar de cubrirse ante la posibilidad de que Putin ponga a alguien en el gobierno de Hungría y le quite esta capacidad de no tener acceso a sus activos rusos que dejó en Bélgica. Así que para evitarlo, el artículo 122 de la Fundación de la Unión Europea decía algo así como que en caso de una emergencia extraordinaria, la Unión Europea se da derecho a mantener ciertas medidas económicas o geopolíticas por mayoría de votos. Ya no por unanimidad, por mayoría de votos. Y aquí uno diría, bueno, sigue siendo democrático, la mayoría sigue decidiendo. Hay que protegerse de que Putin quiera agarrar y poner uno o dos gobiernos satélites para que le devuelvan su dinero. Es que ese no es el problema. El problema es que se ha desplazado el poder real que sostenía la Unión Europea de los cancilleres o representantes de cada país soberano en la Unión Europea hacia Ursula von der Leyen y hacia los comisionados que ella maneja. A Ursula von der Leyen no la votan los ciudadanos españoles, ni franceses, ni alemanes, ni italianos. A Ursula von der Leyen es elegida por una élite económica que está hasta arriba. Ahora una reina, la reina de Europa. La reina de Europa, prácticamente. Sí. Y bueno, hay un autor que se llama Carl Schmitt, es un alemán, que afirma que el soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Quien es el que tiene la capacidad de aplicarlo, el que de repente diga, ¿sabes qué? Ya no se respeta la Constitución, así que ahora voy a mandar a los militares y ¡boom! Se hace lo que yo digo. Y se acabó. Y se acabó.
Eso hablando de términos latinoamericanos, ¿no? Que de repente ha llegado a pasar. Y bueno, al declarar una emergencia para saltarse la unanimidad, la Comisión Europea está actuando como un poder soberano de facto y con Ursula von der Leyen diciendo ahora la que manda soy yo. Sí, sí, literalmente. Y bueno, se da un vacío en el derecho de la Unión Europea, porque si bien no se están eliminando las leyes, se vuelven dúctiles, se retuercen, se reinterpretan para que estén a favor de quienes estén en la cima de la Unión Europea, para que digan lo que el poder necesita en un momento de crisis. Y si quieren un ejemplo similar a lo que está haciendo con la Unión Europea, lo vamos a encontrar en Estados Unidos, donde Trump ha reinterpretado sus leyes de soberanía económica de emergencia para poner su guerra arancelaria, y donde el sistema de justicia estadounidense está tratando de luchar, al menos la mayoría, alguna buena parte de ellos, porque este Trump no tenga ese derecho. Porque literalmente estás dándole un poder al presidente que jamás ha tenido hasta ahora y que es muy peligroso para erosionar una formación política tan grande como es Estados Unidos, o en este caso, la Unión Europea. Más aún si nosotros vemos cómo ha sido la gestión de Úrsula, a quienes se ha vendido. Ajá. Peligroso tener a esta reina, o sea, si es que iban a hacer esto, es algo que personalmente nosotros pensamos que la Unión Europea debería haber hecho desde antes. Sí, o sea, como latinoamericanos siempre he visto que la Unión Europea, que esto que tiene 27 ejércitos, 27 gobiernos y 27 naciones, no funciona. No funcionaba, porque prácticamente no creas una fuerza cohesionada que te permita... El problema era precisamente ese, que el Estado no... Sí, o sea, el Estado no servía, no actuaba de manera conjunta para un objetivo a largo plazo, simplemente eran objetivos. No era un único Estado, básicamente. En teoría, esto puede ser la antesala para que la Unión Europea se empiece a convertir en un único Estado. En un país. En un país. Y encima son regiones muy chiquitas. La cosa es que toda decisión tiene un coste. Y el gran problema por el cual la Unión Europea no terminó de unirse cuando conformaron la Unión como un único Estado es que todos tienen rencillas históricas muy intensas. Y se odian mutuamente. Bueno, la mayoría de los franceses en la Unión Europea, españoles, alemanes, ingleses, en fin. Pero también se han hecho cosas tan poderosas como lo viene siendo el régimen del señor con bigote chistoso en 1945, que la Unión Europea no perdona tan fácilmente. Y por eso que hasta ahora no se había producido esto. Entonces, y lamentablemente la que está ahora en el poder, encumbrada, esta señora bien corrupta. Uh-huh. Y mira, que ahora que se ha normalizado lo que es la excepción, que se ha reinterpretado la ley, que prácticamente la persona que yo estaba viendo que analizaba esto decía que va a haber una dictadura comisarial, porque ahora va a ser el gobierno del comisario de la Unión Europea, claro, por encima de todos los demás gobiernos. Y que la reversibilidad de facto ya pues, se fue. Sí, ya se fue acá. Pero, desde un punto de vista latinoamericano, ¿te parece esto mal para la Unión Europea? A mí me parece que era lo más deseable. El tema es que me parece peligroso que pase ahora. Porque no siento que Úrsula sea la reina más competente para la Unión Europea. Me gustaría ver un rey de Europa que fuera más competente. Mira, si esta, la que estaba antes de Ursula von der Leyen, ¿cómo se llamaba? Y también era de Alemania, que era... se me fue la antigua, la canciller de la Unión Europea. Yeah. Ella era más competente, ¿no? Pero la que estuvo 20 años al frente. Sí, muchísimo más competente. Como sea. Personalmente, yo creo que estos cambios tenían que haberse dado. Porque la Unión Europea, que así como está, no sirve, no tiene capacidad de derecho ni de voto, no es capaz de hacer acuerdos comerciales, como es el caso del acuerdo que tiene con Mercosur, que se anunció en 2024. Hablando de eso, estaba la embarrada en algunos países de Europa. Veía que los campesinos, con el anuncio del Mercosur, estaban haciendo barricadas en la ciudad. Ciertamente, que de hecho los agricultores franceses están diciendo, ¿cómo decirlo?, que no quieren este acuerdo comercial porque los va a perjudicar y no pueden competir contra los productos que no tienen todas estas leyes sanitarias en Sudamérica. Y quieren prohibirlo y vetarlo de una manera u otra. Y realmente no creo que esto vaya a pasar. De hecho, creo que al paso que van a estar votando. A menos que Ursula von der Leyen aplique el artículo 122 de una ley de emergencia y diga, no, ahora una emergencia también es tener acceso prioritario a la alimentación. Y en estricto rigor creo que sí. Porque están con graves problemas. Es que podría colar, ¿no? Sí, es que podrían colar. Porque están con graves problemas. Y ese es el problema de la Unión Europea, porque como no se vio realmente como una unión, y los países no empezaron a trabajar unos para otros,
Entonces, al punto es que, por ejemplo, hay países que pertenecen a la Unión y que son paraísos fiscales. Hay países que se convirtieron literalmente en donde reciben a los más ricos que no quieren pagar impuestos en sus países de origen. Y por ende que no dejan sus empresas para que paguen esos impuestos en dicho país. Sí. Fue al final un problema bastante grande, o sea, una solución, pero también un problema enorme. Sí. Yo me acuerdo quién era, Angela Merkel. Angela Merkel era, sí, era la que estaba antes de Ursula von der Leyen, que... Sí, yo creo que lo hizo bien, o sea, en todo caso, la situación que pasó ahora igual fue bien extraordinaria, así que, ¿quién sabe? Sí, en fin, yo no sé si les va a salir bien esto a los de la Unión Europea. Podrían estar pasando porque encima, digamos que países que siempre han sido problemáticos como Francia. Tienen en este momento a Macron y Macron tiene todo deslegitimizado. Su propia figura de autoridad está puesta en el juicio. Y prácticamente la persona que yo veía esto, que un español decía como muy enojado y de forma amarga que le han quitado la soberanía a España y a todos los países de la Unión Europea. Y sí, tiene razón y tiene razón para estar enojado. Sí. En el amplio espectro, como realmente España, Italia, los países así solitos no tienen capacidad para negociar o decidir. Y francamente esto, si hubiera tenido un líder competente como Angela Merkel, habría sido algo deseable. Sí, bastante deseable. Pero con Ursula von der Leyen, que es una persona que... peligroso, o sea, imagínense que un poco mesa bajo los pantalones frente a las armadoras alemanas. Sí. Para negociar ese tratado de libre comercio con Estados Unidos, el cual dio todo y no... No recibió nada a cambio. ¿No? Recibió un hermoso corolario Trump donde dice que ustedes van a ser mi Latinoamérica 2.0. Y peor porque nosotros estamos dentro de su patio de atrás. O sea, no nos puede tirar, en el peor de los casos, una bomba. Sí, dice que son importantes, pero que Europa ya no va a ser Europa en 20 años, que no va a ponerles tanto dinero y que va a querer que se defiendan solitos. En fin, como Latinoamérica. Y esto pasa con la Unión Europea, que podemos estar viendo el fin de lo que viene siendo la Unión Europea como lo conocemos. Si te gustó cómo dimos esta nota, si tienes una opinión diferente, déjalo en los comentarios y recuerda darle a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos. La última actualización o noticia de esta semana es que Trump ha bloqueado total y completamente los buques petroleros en las costas venezolanas. Prácticamente ha hecho un veto en el cual no pueden ir cargueros de petróleo ni hacia Venezuela ni desde Venezuela, decomisando cada uno de ellos de los que están ahí. Sin embargo, salió a decir Maduro con PDVSA dos cosas: que estos son los intereses reales de Estados Unidos que quiere quedarse con nuestros recursos. Ay, por favor, si tú fuiste el primero en querer regalarlos para que te dejaran ser presidente. Y lo segundo es que quieren nuestros recursos. Sí, siempre lo he querido. Evidentemente. Por otra parte, también se le decir que PDVSA sigue con sus exportaciones con normalidad, que no ha tenido ningún problema en mandar petróleo, que a pesar de lo que ha dicho Trump, siguen operando con normalidad. Ahora que lo pienso, Trump ha mandado corsarios. Sí, a ese no. Volvió a la piratería. Volvió a la piratería, ¿vale? Si volvió en el streaming, también volverá en los mares. Claro. Pero es la piratería legal. Capitán Trump. Capitán Trump. Ahora no solamente Rey. Rey Capitán Trump. Y bueno, en teoría esto significaría una medida más para asfixiar la economía venezolana y darle un golpe más a Maduro para que diga ya vete, vete por las buenas, en serio, no quiero mandar un costoso operativo para tratar de dar contigo, porque va a ser costoso, o sea, no es que el problema no es que pueda llevarse a cabo, y no es una invasión con todos los tanques y aviones yanquis en suelo venezolano, es que va a ser una cuestión quirúrgica que va a requerir mucho trabajo de inteligencia, y recursos. Y recursos. Por algo mandó un tremendo barco ahí afuera, que seguramente de por sí ese ya debe estar haciendo la inteligencia. Y también cumple el rol disuasorio, o sea, como sí tiene tanta capacidad, munición, etcétera, etcétera. Y bueno, esto prácticamente ha hecho que Trump sancionara 6 compañías navieras y 6 buques que operaban regularmente en el sector petrolero de Venezuela. Y es probable que se impongan más sanciones en las próximas semanas. Dado el nivel de crisis que ha sufrido la economía venezolana durante la última década, pocos pueden predecir hasta qué punto puede afectar realmente esto el control de Maduro sobre el poder. Yo ya he leído un informe hace tiempo donde muchas de estas sanciones económicas que hacen los gobiernos sobre dictadores, lejos de disminuir su poder, lo hacen que se aferren aún más. Así es. Así que si esa es la cuestión, yo creo que Maduro se puede quedar ahí todo el tiempo que sea necesario hasta que le hagan la operación y que vea al operativo militar en la puerta. En su puerta y dice hasta aquí llegué. Sí, principalmente yo dudo mucho
ver a Maduro saliendo este mes de diciembre. Lo dudo mucho, mucho, mucho que se... Yo a estas alturas pienso que va a salir en un cajón. En lugar de tomarle la mano a Petro y decir, sí, que me da amnistía, para allá voy. ¿Sabes cuál podría ser una fecha clave? O viene el 24 o 25 de diciembre, o viene el 31 de diciembre combinado con 1 de enero. ¿Por qué esas fechas? Porque son las fechas donde los latinoamericanos, sobre todo los venezolanos, tienden a querer pasarlas con sus familias. Y están distraídos. Están distraídos. Cierto. Si hay una fecha peligrosa para Maduro, es el 24 y 25 de diciembre y el 31 y el 1 de enero. Si la sobrevive, es probable que quede un par de meses más. Habría que ver cómo avanzan las cosas. Sí. Si no la sobrevive, pues bueno, al menos sabrán que este programa les dio que probablemente iba a ocurrir en esos momentos porque iba a ser donde más vulnerable iba a estar Maduro, ¿no? En fin, esto sería todo lo que tenemos por esta semana. Muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado hasta este momento. Si no has dado like a esta emisión, por favor, te agradecería mucho que lo hagas. También suscríbete porque hemos tenido una pequeña baja con la cantidad de suscripciones, entonces estaría... De hecho, no hemos tenido nuevos suscriptores de hace como 2 o 3 semanas. Me he preguntado si estamos en un Shadowban extraño y si tenemos un Shadowban, ¿qué fue lo que provocó el Shadowban? No creo que sea eso. Sí, de hecho ha habido un descenso significativo en todo... Por YouTube, ¿no? Sí, que implementaron la IA y que está destrozando los canales en general. Ay, me hubiera gustado llegar a los 500 antes de que implementara estas cosas. En fin, voy a ir subiendo. Pero apóyennos y compartan. El boca a boca es importante aquí, porque ante medidas desesperadas que toma YouTube, bueno, aquí están las consecuencias. Sí, ustedes pueden hacer la diferencia entre que este canal sea visible o invisible. En fin, muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo. Soy Álvaro Ávila, me acompañó. Mari Carmen Rojas. Y nos seguimos viendo en la siguiente emisión de Ecos Financieros, que no se van de vacaciones en diciembre. Bye bye. Bye, nos vemos.